Querido diario, hoy un agradable ambiente bajo un cielo despejado era alumbrado por una gran luna, que como un reflector iluminaba la fresca noche, en ella corría un ligero aire acompañado de una suave brisa. Armonizando el escenario del carnaval se desbordaban las pasiones y las identidades se perdían en el anonimato, confundidos entre la multitud al tiempo de fusionarse con el candente ánimo. Las señoras con bigote y pelo en pecho, de piernas peludas y mal maquilladas, se abrazaban y manoseaban embriagadas por el alcohol. El diablo y la muerte acariciaban los prominentes senos de una monja, que sobresalían del gran escote, mientras la luna remarcaba sobre la transparencia de sus hábitos el bajo relieve central de su dorso invitando a la obscura intimidad de sus voluptuosos glúteos. Adán y Eva, como si hubieran encontrado el paraíso, perdieron sin recato sus hojas de vid, exhibiendo sus cuerpos desnudos que se contoneaban al ritmo de la música. Mientras tanto, el ángel cachondeando al señor cura lo trasladaba al interior de un hotel. Los espectadores cansados de divertirse se retiraban y otros desinhibidos se incorporaban a la fiesta. Con pocas ganas de abrir los ojos, la mañana despuntó con un cielo limpio y un sol brillante. Papelitos de colores por la orilla de la calle socorrían al recuerdo tratando de combatir la amnesia. La discreción y los comentarios chuscos omitían cualquier recriminación o cualquier prejuicio que exhibiera la realidad oculta por la oscura noche. Por la tarde, tratando de sobreponerme a los excesos, decidí intercambiar impresiones. De repente me encontré platicando en el Internet, en un sitio en el que coincidimos varios concurrentes al evento anterior. Las líneas de texto de la ventana de charla se deslizaban como cascadas de letras, inundando con críticas, comentarios, nuevos planes, romances, citas, agresiones, reclamos, etc. La libertad de ello se manifestaba desenvuelta. En este sitio se hacía posible que cada quien eligiera ser como mejor le pareciera, sin faltar aquel que prefiere ser la moral personificada, encargado de recriminar y sentenciar a los demás, pero al no encontrar quórum o ventajas, su frustración proyectaba su personalidad, transformada en un implacable juez lejano a cualquier mesura y recato. Trataba desesperadamente de bloquear los diálogos, con continuos mensajes de insultos y maldiciones. Resultaba curioso ver cómo ante el frustrado intento de imponer algo que la mayoría rehusaba, este sin darse cuenta se incluía en el contexto. La razón que le indicaba censurar lo que a su parecer estaba mal, lo orillaba a hacerlo de la misma forma que reprobaba, o sea, reprobando el supuesto mal de mala forma. Era evidente que al igual que en el carnaval, el anonimato permitía tales libertades. Entonces, comprendí que el factor de presión que moldea la conducta y hace que cada individuo se conduzca por donde dictan las normas, era la sociedad misma. Absorto en mis pensamientos, el estruendoso bullicio de una turba que pasaba frente a casa me hizo observar por la ventana. Plácido y contemplativamente vi pasar una manifestación. Desfilaban por la calle numerosas y variadas personas, había quienes gritaban consignas. Otras sostenían pancartas, poco observable un grupo de jóvenes agazapados. Pintaban las paredes y rompían vidrios. Coincidencia o no, me parecía increíble observar en esta manifestación el mismo patrón de conducta que en el carnaval y en el chat. El anonimato daba rienda suelta a bajos instintos. En la oscuridad de mi habitación, sin poder conciliar el sueño, la privacidad de mi dormitorio y la madrugada sugirieron viera aquella película 3X, Secretos de Alcoba, se llamaba. Hacía varios días que mi mejor amigo de bachillerato me la había prestado y ansioso e insistentemente preguntaba, ¿ya la viste? No sabía si lo hacía con el afán de comentarla o para que se la devolviera. La película trataba morbosa y pornográficamente las relaciones sexuales intramaritales de unos recién casados, resaltando la experiencia sexual de los esposos y la reacción de las mujeres ante la demanda de ser complacidos como si estuvieran con una prostituta. Curiosamente las distintas historias compartían un agente común, el permiso, que da la sociedad previa autorización del clero y las leyes, complementada con la sobreentendida complicidad de la pareja albergada por el secreto de la intimidad de la alcoba. Paradójico resultaba entender la doble moral, al ver cómo las íntimas amigas reunidas charlaban sobre las experiencias de sus bodas. Ante la culpa de haber hecho algo impropio obviaban tocar el obligado tema, la luna de miel. Sin embargo, el gusanillo de la curiosidad latente
Dejaba percibir insinuaciones que manifestaban el ferviente deseo de intercambiar experiencias de sus intimidades. La recatada, con la reserva de evitar un juicio de descalificación, tímidamente incitaba a la más extrovertida del grupo a dar la pauta e iniciara el relato de sus vivencias. Finalmente, se dejaron ver los pormenores y poco a poco fueron abordando el tema. Los prejuicios e ignorancia que frenaban el deseo de manifestar sus experiencias fueron quedando atrás, desinhibiéndolas ante el hecho de ser señaladas, como si alguna de las interlocutoras tuviera la verdad absoluta o conociese las expertas artes de la cama. De tal forma que, el prejuicio de una era el temor al juicio de la otra. Un nuevo día despuntaba, con un cúmulo de ideas cual mariposas al aire, revoloteaban en mi cabeza, haciéndome cuestionar y reflexionar en que el hombre, está siempre dispuesto a negar todo aquello que no comprende y que, es más poderoso aquel que es totalmente dueño de sí mismo. En el colegio, al término de mi clase de filosofía de la ciencia, busqué a mi amigo para devolverle la película. Lo primero que dijo fue, ¿ya la viste? ¿Qué te pareció? Involuntariamente no respondí y meditabundo me retiré, exclamando con una desganada voz, ¡qué hipócritas somos! Pero una vocecilla aristotélica me susurró, el hombre no conocerá la verdad mientras desconozca las causas, ya que nada puede aprender sino en virtud de lo que ya sabe. Sentí la impetuosa necesidad de enfrentarme a mí mismo, romper barreras y sobrepasar los límites, para confesar a mi mejor amigo que lo amaba. En la fiesta de graduación, salían botellas de licor por debajo de cada mesa y entre el júbilo se nos pasaron las copas. Rebasando límites hasta los excesos, ebrio me armé de valor para enfrentarme a mí mismo. Me acerqué a mi mejor amigo y le dije, me es muy importante hablar contigo en este momento. Él me abrazó y en un solo eje, cual péndulos nos balanceábamos tratando de alcanzar un sofá retirado del bullicio. Inicié la conversación reseñando con nostalgia nuestras vivencias y compartiendo lágrimas le dije, querido amigo, compartimos aventuras, parrandas, tareas y charlas amenas. Hace ya 2 años te dije que me gustaba tu hermana y te pedí me ayudaras a conquistarla, pero hoy voy a confesarte que soy gay. Perdóname, disfruté de la complicidad de los cuerpos desnudos en las duchas y vestidores. Pero mi incapacidad de compartir tus juegos rudos y los celos al sentirte distante cada vez que te ibas con el equipo. Fueron las circunstancias que me obligaron a tomar tal determinación. No mostró sorpresa, hizo sus ojos chiquitos con esa actitud cariñosa que lo caracterizaba y se sonrió. Jalándome del cuello me dio un beso y fue la última vez que lo vi. Hoy solo guardo ese tierno recuerdo. La noche fue larga y afligida, la depresión se adueñó de mí. Y entre sollozos recordé todos aquellos momentos de mi primer amor platónico. La pena de mi silencio la disfruté en un instante como el éxtasis de un orgasmo y me dije a mí mismo, ánimo. Valió la pena. La película de mi vida, se veló en el momento en que cerré los ojos cayendo en un profundo sueño. Al despertar me vi distinto y empecé a vivir tomando valor para enfrentar mi realidad. No se pretende justificar la homosexualidad, toda vez que la ciencia no lo ha hecho. Porque para ello se requiere lo demuestre y compruebe, pero en el mismo orden de ideas. Si es pretensión concederle el beneficio de la duda, mientras que no se demuestre lo contrario. Si existe alguna pretensión es hacia la toma de conciencia, sobre la homofobia como una actitud indiferente y cruel, con la que se atribuye a la condición homosexual el permisible desprecio con el que se le arrebatan sus derechos. Con esa miopía que impide ver que los límites de la libertad están donde empiezan los derechos del otro. La homosexualidad está entre nosotros al igual que las guerras desde los inicios de la humanidad. Sin embargo, las masacres no se cuestionan con tal severidad bajo el tamiz de la moral ni de las leyes, aun cuando estas normas sean violadas o transgredidas, toda vez que su razón de ser es salvaguardar el bien común de la humanidad. Algo contradictorio pero cierto, es que al final de las guerras tienden a predominar las normas del vencedor, así como la interpretación de la historia a través de sus ojos. Nos guste o no, un interés de impulso a la guerra, trae como resultado el sometimiento del vencido, el triunfador se ubica y gobierna desde el pedestal más alto y su primera ley de sobrevivencia dicta, antes de que yo perezca te sacrifico. Gobiernos que tras conquistar, esclavizar y saquear, se creen y sienten dueños de territorios y de un puñado de individuos, que antes de considerarlos hombre los tienen como parte de la fauna silvestre de su región, más apegados al estatus animal que social,
Esperan que la selección natural se haga cargo de ellos para librar de la conciencia su extinción. Anecdóticamente, conocí a una mujer que terminó sola, alcohólica y fármaco dependiente al dejarse llevar por sus pasiones e impulsos sexuales, originados por insatisfacción en su hogar. Prefirió huir con su amante, dejando a su esposo e hijos. Su castigo, un abismo de confusiones y remordimientos conducentes a la muerte. Su familia y la de su esposo la marginaron y rechazaron al punto tal que llegó a sentir no tener raíces ni identidad, una vida sin sentido ni ilusiones, por no acatar las normas de su tiempo y enfrentarlas sin antes haber previsto y asumido las consecuencias. Era tan fuerte el ello, que el super-yo causó un conflicto interno originando en el yo un remordimiento que la condujo a un camino sin retorno, la muerte. Terminó internada vegetando en un hospital psiquiátrico. Su bloqueo era tal que no reconocía ni a sus hijos por quienes tanto lloraba y decía amar. Al paso del tiempo nadie iba a verla. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar, cuando en el nombre de la moral y buenas costumbres podemos alcanzar tales extremos? Luego, para purgar culpas y expiar nuestra conciencia, acudimos a un recurso conciliador que permite endosar la culpa a la víctima. Perdónala, señor. No sabía lo que hacía y ante la sociedad ella se lo buscó, bien merecido se lo tenía por infiel. La vida sigue su curso, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Se procuró hacer una pequeña recreación de eventos, principalmente del crecimiento y desarrollo de un niño, para contextualizar al lector y estimular el recuerdo, advirtiendo la importancia que su participación tiene en su formación, al inculcar una educación diseñada y dirigida por heterosexuales, que tradicional y permisiblemente fomenta la homofobia. Invitarlo a reflexionar si en la atención y educación que les dio, los encaminó con sólidos valores para hacerlos hombres de bien, para que, si alguna vez escuchan de sus labios la confesión de ser homosexual, en el momento que la realidad frustre sus expectativas y vea desvanecer su derecho de autoridad, valga más un acto de constricción y se evite la infructífera búsqueda de culpables. Es comprensible que ante la ignorancia y miedo a no saber enfrentar y tratar las cosas que se salen de los estándares, se provoquen reacciones para tratar de arreglar el problema en el sujeto, como enviar el auto al taller, sin antes considerar lo difícil que pudo resultar asumir su condición homosexual y vencer el miedo y o respeto, que finalmente lo conduce a tomar la determinación de externarlo. Esta confesión ante el egoísta prejuicio, nublan el entendimiento y la razón si cuestionamos, ¿qué es más antiético o antimoral? ¿Las masacres de una guerra? ¿El abandono deshumanizado de hombres, mujeres y niños inmersos en pobreza extrema? ¿La creación de armas biológicas que sofocan vidas sin distinción? ¿El macho que burla mujeres, porque sus trofeos son himenes rotos? Cualquiera de estos planteamientos puede ser poca cosa o incluso preferibles, antes de tener un hijo homosexual. Ni qué decir, de la egoísta pena de ver perdida la posibilidad de ser abuelos, la discontinuidad del apellido. Aunque de acuerdo a los cánones, los apellidos paternos de las mujeres se pierden en la segunda generación, pero como así debe ser, no tiene mayor importancia. La excomunión del señor cura, aunque con lo que se ha dejado saber de los sacerdotes pederastas, podría resultar más aceptable la invitación para que su hijo ingrese al seminario. Las expectativas de vida previstas para el hijo, o la incógnita o miedo a cómo sobrellevar algo fuera del estándar y contexto social. Si la pareja siempre se concibe de hombre con mujer. El que dirán, eso sí que duele, tanto cuidar la imagen para ahora vernos exhibidos y avergonzados. Lo que faltaba, después de verdugos víctimas. Pues qué tanto daño pudo haber causado o visto que ahora pueda temer estar en el banquillo de los acusados o, ¿acaso teme a ser juzgado con igual severidad con la que usted algún día lo hizo? Con la vara que mides serás medido, ¿dónde he oído eso? En este tenor, se antoja hacer un acto de reflexionar sobre nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Irónicamente se deja recordar la enseñanza bíblica de Jesús al defender a la ramera ante los fariseos. Aquel que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. Si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema y el problema es una natural resistencia al cambio. Hasta ahora parece que el mundo gira alrededor de un pene y las mujeres crían machos, que aunque renieguen de ellos, los adoran, por el simple hecho de que así deben ser las cosas. ¿Paradigmático no lo cree usted?
Como deja ver el panorama, hay una tendencia hacia una sociedad asexual y no porque se vayan a ejecutar castraciones masivas, sino que, en la medida que reconozcamos que, no hay mayor o menor ventaja, en tener o carecer de un miembro sexual u otro. Para funcionar como sociedad, dejará de tener importancia el género y o la sexualidad biológica. Tampoco se quede sentado plácidamente a esperar que esto llegue como un decreto, más bien seremos arrastrados por la fuerza de los cambios sociales de las nuevas generaciones. Tarde o temprano, ya sea por sentido común o adaptación, se desmitificará la homosexualidad y la aceptaremos como lo que es, dando la oportunidad que permita a los homosexuales tener una mejor calidad de vida.